Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí hoy con un súper invitado, un invitado muy querido para todo el equipo de Alta Técnica Dental, Bernardo Franco. Me interesa mucho comentar lo importante que es para mí tu trayectoria, porque en realidad yo te conocí aquí como técnico dental, como conferencista y representante de una de las mejores marcas a nivel mundial, y eso fue creo que en 2003, si no mal recuerdo. Ajá, algo ya hace de tiempo. Entonces eras técnico dental y mi hermano Jorge, recuerdo que me comentó, me dijo, él realmente es bueno, él realmente sabe. Y yo dije, wow, entonces tengo mucho que aprender de este tipo. Y estuve siguiendo tu trayectoria. Posteriormente sé que después de ser técnico dental te convertiste en empresario dental y líder de opinión para muchas marcas. Por eso es que creo que entrevistarte vale mucho la pena, porque cuando hablo contigo siento que comprendes precisamente el mercado de los técnicos dentales, porque tú fuiste técnico dental. Además, el hecho de que hayas nacido en Colombia, tienes un feeling latino, aunque ya lleves 30 años en Alemania, pero también sé que entonces esa formación tienes como que de los dos mundos cosas muy importantes que te hacen ser bastante integral y completo. Gracias. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días a todos en Latinoamérica. Aquí ya tenemos las 6 de la tarde en Alemania. Muchas gracias, Alma, por la presentación. Siempre es que pasan los años, ¿no? Sí. No es muy común que los hermanos me recomienden a las hermanas, pero hay que agradecérselo a tu hermano. Sí, ya son un poco de años que nos conocemos. Sí. Y ya desde hace bastantes en el área comercial. Sí. Me interesaría mucho que nos contaras a todos nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook y por YouTube. ¿Cómo fue que tú tomaste esta noticia, la cuestión del coronavirus, y cómo te afectó? ¿Cómo te impactó esta noticia y esas consecuencias? ¿O cómo te han impactado hasta ahorita? A ver, tal vez recuerdas que nos encontramos en Chicago, ¿no? Sí. En ese entonces ya había una que otra noticia de Asia. Ya la ida a Chicago, el mismo vuelo, fue algo extraño. Mantener distancias, intentar no contagiarse o tener esa sensación. Precaución, ajá. Precaución, exactamente. Al regresar a Alemania, inmediatamente la semana después estuve en Inglaterra, en la oficina. Y ya de una vez en la oficina se tomó la decisión hacia los primeros días de febrero de marzo, de cortar todos los viajes. Es algo paradójico en ese momento, porque Inglaterra comenzó mucho más tarde con toda la cuarentena, y sin embargo en nuestra empresa, con 2-3 semanas de anticipación, ya habíamos tomado medidas de no viajar. Habíamos tomado medidas dentro de la planta de distribuir los equipos de producción, sacar a todo el mundo a casa que no está directamente con infraestructura de producción. En fin, yo después hice una gira por Alemania en automóvil, visitando clientes de todas partes, y me fui dando cuenta en el transcurso de esos días lo vacías que quedaron las autopistas. Esto fue tal vez el momento en que más realicé que lo que está sucediendo es un poquito fuera de lo normal. La gran sorpresa de las autopistas disputadas dentro de Alemania. Esa fue más o menos la forma como me enteré, como lo viví. E inmediatamente cuando regresé a casa, después de haber estado una semana entera visitando clientes, observando distancia, ya entré en una cuarentena, digámoslo así, ¿cómo se dice esto? Voluntaria. No se había declarado cuarentena en Alemania. Yo me quedé en cuarentena voluntaria porque había estado en contacto con muchas personas, y desde entonces estoy casi aislado, aunque aquí no estamos con revisión de salida afuera. Fíjate que eso se me hace bastante importante, el hecho de cómo se están manejando en diferentes países estas precauciones. La diferencia, ¿qué pudieras tú decir entre la diferencia que están viviendo, por ejemplo, Latinoamérica con, en este caso, Alemania, por ejemplo, que te toca verlo? ¿Cómo están respondiendo los ciudadanos y cómo el gobierno? ¿Qué medidas se tienen que tomar dependiendo las cuestiones como
de ideologías, de idiosincrasia. A ver, definitivamente, si de algo, y tú lo sabes, algo que me ha gustado toda la vida es viajar mucho y compartir con las personas, y es el hecho de la diversidad de la cultura y de las personas, cómo somos los unos y los otros. El estilo de comunicación es distinto en cada uno. Definitivamente los líderes de un país tienen que hablarle a su pueblo en el lenguaje que el pueblo lo entiende. Las reacciones tienen que ser adecuadas a los recursos, a la forma como el país funciona. Definitivamente aquí una prohibición es una palabra extremadamente fuerte. No hay necesidad, unos consejos y una petición son suficientes, y ya está claro que hay castigo al incumplimiento de esa petición, pero nunca se aplica la palabra obligación. No nos encerraron, no podemos estar en grupos grandes, podemos salir en núcleos familiares, si de todos modos vivimos juntos, podemos caminar por el bosque, qué sé yo, por alguna parte, dar una caminata, y si no somos conocidos, máximo 2 personas. Es lo único que sucede. Claro, cerraron todo el comercio, cerraron cinemas, todos los eventos deportivos, absolutamente todo eso. Ahora, hay sitios seguramente en donde la forma de aplicar esta cuarentena debe ser un poco más rígida. Yo pienso mucho en la infraestructura de los países africanos, latinoamericanos, algunos de Asia, donde la infraestructura de salud es mucho menor. Se debe tener mucho más ahínco en el cuidado, ¿sí? Los latinos somos un poquito más libres de la interpretación que le damos a los consejos, y seguramente necesitamos ahí un poquito más de guía, un poquito más rígida, para no desencarrilarlos, no salir de nuestras capacidades del sistema, ¿no? Entonces, por eso la diferencia en la conducción a las sociedades, ¿no? En algún momento tú y yo platicábamos que se prevé el hecho de que esta circunstancia esté cambiando nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de existir, casi. Qué lástima, ¿no? Sí, pero nos provee también la posibilidad de ampliar posibilidades o de crear nuevas maneras de relacionarnos y empezar incluso a disfrutar de manera diferente. ¿Cómo crees tú que en la cuestión profesional, por ejemplo, a ti que te toca ver clientes transnacionales y que es mucho el contacto face to face con ellos, ¿cómo crees que afectará de manera comercial este tipo de cambio en la nueva manera de relacionarnos? Uy, ¿cuánto tiempo tenemos? Alma, a ver, el golpe es fuerte. Entre más va avanzando este virus, entre más van hablando los institutos, las personas especializadas, los políticos, se va uno dando cuenta de que esto no termina acá. La afectación, la influencia a nuestra vida diaria normal que conocíamos, desde mi punto de vista, va a ser mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Aquí hay varios puntos que me gustaría tocar. Sí. El primero que tenemos que tener en cuenta es la resiliencia. Es esa capacidad de absorber un golpe y reaccionar a él, seguir moviéndose. Esa resiliencia la tenemos que tener muy presente, porque nos va a golpear muy duro, muy, muy duro, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, social, etc. Desde el punto de vista humano, podemos desmenuzarlo desde la parte profesional hasta la parte personal, el trato con nuestros seres queridos, los abuelos, las personas que están con enfermedades. Ese trato al que estamos acostumbrados va a cambiar muchísimo. Mientras no haya una vacuna o no haya una inmunidad de grupo grande, vamos a tener que seguir en estas. Tapabocas, no estamos acostumbrados a esto.
En los países latinos nos saludamos de un beso porque sí, con tapabocas va a ser un tantito extraño y vamos a salir con tapabocas. Esa resiliencia, esa capacidad de adaptarnos va a decir mucho. Hay un artículo de una de las máquinas, o como se les llama, think tanks, McKinsey, en que habla del nuevo normal, el normal al que estábamos acostumbrados, a que nos es familiar. Ese normal cambia muchísimo. Sí, señora, cambia muchísimo. Esto no es un virus que se acabó porque cambió el día o cambió el... Vamos a vivir con él hasta que haya una vacuna. Y hay que adaptarse un tantito a eso, esa resiliencia. Como profesional, a ver, muchísimos años viajando, no solamente desde el área profesional, sino también privada, esto cambia. Debo preguntarme cómo hago las relaciones comerciales ahora. ¿Cómo va a ser nuestra relación, Alma? ¿Cómo vamos a llevar tú y yo esta relación que tenemos? A punta pues por este medio, ¿no? Exactamente, exactamente. El calor humano vamos a tener que sentirlo de otra forma. Es la expresión. Bien. Sí, que yo creo que realmente, a ver, una de las cosas que sacaría de provecho de esto es que, y siendo realista, es que muchas veces cuando tenemos el contacto normal, estabas esperando una fecha para encontrarte o estabas esperando un evento para vernos, podía ser, no sé, el AMIC, podía ser mi congreso, podía ser una IDS, podía ser Chicago, pero ahora incluso eso es lo que se pone en tela de juicio. O sea, va a haber AMIC, va a haber congreso de alta técnica dental, va a haber IDS, entonces, desde poner te digo, en tela de juicio la existencia de algo que veíamos como básico o como algo que era porque ya existía, pues ahora puede ser que no sea así, entonces tenemos que buscar otros canales de conexión, ¿no? A ver, en este momento estamos viviendo una intimidad más alta a la que estábamos acostumbrados. Hay una nueva intimidad. No sé si viste el concierto hace unos días de One World, que pasó por las redes sociales, ¿no? Bueno, muchos cantantes estuvieron cantando por YouTube. Eso fue un concierto muy grande. La parte más interesante de todo el concierto, de cada uno de los cantantes, desde Elton John hasta los Rolling Stones, Lady Gaga, todos los que cantaron, Juanes, en fin, cantidades de personas. Lo más interesante fue verlos en casa. Yo estoy viendo tu casa, eso es íntimo tuyo, nos habíamos visto siempre profesionalmente, en oficinas, como tú dices, en congresos, en ferias, etc. En este momento estás en la sala de tu casa, yo estoy también en mi casa, no sé, ves un poco de mis muebles, de lo que tengo yo en casa, las pinturas, pintura de mi hermano, a propósito, para hacer propaganda. Pero este tipo de intimidad es nueva. Sí. ¿Cómo vivimos? ¿Qué tienen las personas en su casa? ¿Cómo está su oficina? O su comedor o su sala. Es una nueva interpretación de todo esto. Y hay que sacarle algo bueno. Si nos enfocáramos ya como última pregunta en esta entrevista, es ¿qué de positivo has podido encontrar en este periodo? Wow. Los cambios siempre me han parecido o me han resultado positivos, digámoslo así. Son duros muchas veces, los descalabros son los que me han llevado a progresar. El atreverme me ha llevado a ampliar fronteras. En este caso, no me atreví, sino simplemente nos estamos viendo abocados a algo. Nos empujaron a una nueva situación. ¿Cómo reaccionamos a ella? Es el momento. A veces estamos tan perdidos con tanto trabajo que no podemos pensar estratégicamente para el futuro en la misma profesión. En estas últimas 2 semanas y media, casi 3 semanas, nos hemos dedicado con los colegas solamente al desarrollo estratégico de los productos, de la empresa, de las nuevas formas de ventas, de la reacción al post-corona, como le llamo yo. Eso por un lado, la reacción estratégica al punto. La otra parte es, que me ha parecido bien interesante, es la calma.
para, descansa. Estamos estamos viviendo en una velocidad tan alta que no nos dábamos cuenta de muchas cosas. Vas corriendo demasiado rápido para poder gozar el paisaje. Llega un momento en que la calma es importante. Hace unos días me veía yo una entrevista, un documental que hicieron sobre el Papa Francisco. Y el Papa Francisco me pareció interesante porque yo no soy muy religioso que digamos, pero definitivamente es una persona interesante, es un personaje interesante de escuchar. Hablaba de el Sabbat judío. Ajá. Y lo cataloga como una costumbre interesante porque es el descanso, es un parar en este mundo de cantidad de actividades. Hasta en los momentos más calmados de nuestra vida tenemos acción con Facebook, Instagram, Pinterest, Tinder, como se llamen todas estas aplicaciones. Supuestamente estoy descansando, estoy quieto, estoy en un momento calmado, tranquilo. Te despertaste, te desvelaste, inmediatamente el teléfono y a darle al Facebook, o sea. No. Detenerse en el camino me parece algo muy interesante, me ha gustado muchísimo y poder reevaluar un par de cosas. No es que yo reevalúe mucho en mi vida, pero a veces siendo el mismo travieso de siempre. Además creo que nos proporciona la posibilidad, como tú dices, a lo mejor sí nos encontrábamos en diferentes ferias o lugares, pero ahora esto incluso hace que puedas comunicarte con amigos o con personas que quieres a la distancia y que sientes cerca, se empiezan a cortar las distancias, ¿no? Es interesante que lo menciones, porque a propósito de un cumpleaños de 2 familiares, estuvimos reunidos por este mismo medio, alrededor de 12 familiares que estamos distribuidos por el mundo, desde Estados Unidos, aquí en Alemania, en Colombia, etcétera. Primos que no nos veíamos desde hacía mucho tiempo, ¿no? La pasamos delicioso, más de 1 hora por este medio, fue muy, muy, muy agradable. Y de todas las edades, de 80 años hasta 13, 14 años, reunidos por este medio. Eso fue muy, muy interesante. Hay que sacarle el provecho a las cosas. Esto cambia. Desde el punto de vista profesional, si yo pienso en el cambio tan radical que ha sufrido nuestra profesión desde la entrada de la tecnología digital, yo recuerdo cuando eso era, están llamando al anticristo, Dios mío, nos va a quitar el trabajo a los técnicos dentales. Ajá. Hoy en día gozamos del escáner intraoral y no hay necesidad de llevar una impresión de alginato o de silicona que estuvo en la garganta, donde está el foco del virus, por toda la ciudad para poder hacerle un vaciado en yeso. Lógicamente esos cambios no se suceden demasiado rápido, hay un factor económico que juega un papel muy, muy importante. Mas, sin embargo, la herramienta está ahí y va a ser un motivo más para que se imponga la transmisión digital del trabajo. Se va a convertir en algo, ya lo es muy normal para muchos, se va a extender, digamos. Ajá. Exactamente. Eso es lo que va a suceder. Y eso me parece muy, muy, muy interesante para nuestro medio. En realidad, bueno, todo lo que dices siempre me parece muy interesante. Y agradezco porque me abres la puerta para 2 próximas entrevistas. La siguiente se va a hacer, el viernes, o sea, pasado mañana, vamos a entrevistar a la doctora, a la licenciada Raquel Tirado, que es la directora de la MIC, para que nos diga qué va a suceder con ese evento. Nos conocemos. Y la siguiente semana, yo creo que tenemos la entrevista con Enrico Stiger, para que nos diga cómo lo ve desde su perspectiva, que también es líder en esta parte de odontología digital. Ellos se vieron muy golpeados, ¿no? Norte de Italia, Austria se vieron muy, muy golpeados. Es interesante saberlo. Para las empresas, un reto muy alto. Es interesante, si me permites. Creo que es el momento en que tanto empleados como empresarios deben trabajar unidos. No es el empleado contra el empresario ni quejándose de eso. Hay que proteger a la empresa. No conozco a nadie en mi círculo profesional, familiar, que no haya sufrido recortes salariales, de tiempo, todo eso.
empresas que la están viendo muy madura. O sea, buscar cada mes 500 salarios, 700 salarios, nada fácil. El mercado está quieto, la economía está muy quieta. Que valga la pena en este momento. Personalmente opino, en el momento en que podamos, debemos buscar la forma de poner el dinero en movimiento. Seguramente un dinero que no tenemos, pero hay que moverlo, si no, no salimos de esto nunca. Se demora demasiado, demasiado. Entonces hay que reactivar la economía y la economía la movemos nosotros. Listo. Pues te agradezco mucho este espacio, este tiempo. Creo que también se me hace muy importante agradecerte en público porque una de nuestras psicólogas decía que en este periodo de tiempo... Me analizaron. No, decía que en este periodo de tiempo era muy conveniente hablar con personas que te generen buenas emociones, que te hagan sentir bien. Y la verdad es que hablar contigo siempre me hace sentir bien. Entonces... Gracias, Alma. Te agradezco. Eres correspondida, ya que nadie nos escucha. Ya que esta plática es secreta. Sí, ya que estamos los dos acá. Entonces, no, de verdad, muchísimas gracias, Bernardo, porque eres una de las personas que me impulsó a hacer este tipo de entrevistas y creo que muchos de nuestros seguidores y amigos que las ven pueden tener algo de información interesante para estos momentos. Entonces, y si no, mínimo pasar el rato, ¿no? Exactamente, siempre he admirado mucho toda la labor que estás haciendo, que haces, no solamente tú. Detrás de esto está Maco, que nos está escuchando, el técnico de todo esto, que nos va a cortar el tiempo cuando nos pasemos. Abraham, a todo tu equipo, de verdad, por toda Latinoamérica se hizo una labor desde hace años ya, muy interesante, muy importante, y siempre tú sabes que lo he admirado. Cuando estuvimos charlando, esto que estamos haciendo es algo muy agradable, la parte personal del trabajo un poco, ¿sí? Y tienes la entrada a muchas personas. Hay tantas personas que de verdad puedes interconectar que sería muy interesante para todos, o sea, saber las opiniones. Me gustó mucho ver la entrevista con Lourdes, es bien agradable. Sí, nos seguimos conectando alrededor del mundo y de verdad vamos a tener muy buenas entrevistas próximamente, pero muchísimas gracias, Beth. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Mínimo por ese medio. Sí, por lo menos. Un abrazo a todos y muchas gracias por esto. Listo. Bueno. Chao, chao. Chao, chao.